Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de la Plu. Alguien los interrumpe basados en el libro. Ahora mismo, dentro de la habitación, solo se escucha el sonido del secador de pelo que Tsai está utilizando para secar el cabello del chico alto, que está sentado en el suelo sumergido completamente en sus pensamientos. Mientras tanto, el más pequeño está sentado en la cama con las piernas cruzadas, mientras acaricia suavemente el cabello de Pit Pat preguntándose por qué el mayor se quedó inusualmente callado de repente. Pit Pat, el chico pequeño, decide ser el primero en preguntar, pero se detiene cuando escucha el sonido de la lluvia golpeando el techo con fuerza superponiéndose a su voz. Todo parece normal, como cada vez que llueve, pero de repente todo se queda en silencio, como si alguien hubiera presionado el botón para silenciar. Todos los sonidos del mundo desaparecen una vez más, incluso el sonido del secador de pelo que resonaba en los oídos de Pat mientras Ty le secaba el cabello también desaparece. Ambos se quedan perplejos ante el inimaginable cambio en sus cuerpos, y el chico alto se gira para mirar a su novio antes de que sus ojos se encuentren sin previo aviso. Ty, Pit Pat. Ambas voces suenan casi al mismo tiempo antes de que los dos se congelen y se sientan aún más desconcertados cuando el sonido de la voz del otro resuena en sus cabezas. Es el destino de nuevo. Pit Pat habla entre risas, provocando que Ty también se empiece a reír, aunque el chico pequeño no se ríe exactamente de las palabras del mayor. Se siente bien de que, sin importar en qué situación se encuentre, cuando está con Pit Pat todo se vuelve divertido. La voz de Pit Pat es muy clara. Las palabras de Ty acompañadas de la dulce expresión en su rostro hacen que Pat se sienta feliz de que en este momento la otra parte no escuche ningún otro sonido, porque de lo contrario el chico pequeño seguramente sería capaz de escuchar el sonido de los latidos acelerados de su corazón. Sus rostros cercanos y esa mirada tan significativa con la que el más pequeño lo mira provocan que Pat casi caiga en un éxtasis de amor, anhelando ansiosamente sentir más intensamente a Ty. Tan pronto como esta idea cruza su mente, la mano gruesa de Pat se desliza hacia el cuello delgado, acariciando suavemente la nuca del chico pequeño con ternura. No demasiado lento ni demasiado rápido. Sus dedos se mueven acariciando la fina capa de pelo provocando que el cuerpo delgado se estremezca por completo. Las pestañas largas de Tai parpadean rápidamente al ritmo de las sensaciones de su dueño, lo que permite que el chico alto comprenda esa sensación de manera vívida. Las comisuras de los labios de Pat se crispan en una sonrisa satisfecha, mientras tira suavemente del cuello del chico pequeño para acercar su dulce rostro hasta que las puntas de sus narices se tocan y sus labios quedan separados por una corta distancia, y con la sordera provocada por la lluvia, el chico alto es capaz de escuchar muy claramente el sonido de la respiración de Ty. Tonto, sus sensaciones en este momento son más intensas que cuando están cerca en tiempos normales. Cuando más piensa en ello, más rápido late su corazón, y luego se mueven para acercar su rostro cuando ve que Tsai no se inclina más, pero todo se detiene de repente cuando el chico pequeño se aleja abruptamente y se gira para cargar al gato que está jugando a su lado hace un instante. Duer, ¿por qué muerdes a Tsai? La voz clara se dirige hacia el gato blanco que muerde el brazo del chico pequeño para llamar la atención. Parece que estuvo intentando llamar la atención de ambas personas durante un tiempo, pero no recibió respuesta, así que optó por morder como último recurso. Los ojos agudos de Pat se dirigen inmediatamente hacia Duer con una mirada cargada de frustración cuando una vez más vuelve a interrumpirlos. Ha sido así desde que se convirtió en el novio de Ty. ¿Otra vez tú, Duer? La voz profunda que regaña al gato en sus brazos hace que Tai se ría del comportamiento disgustado del mayor, pero su voz clara se detiene cuando de pronto Pat lo levanta y lo acuesta sobre la cama antes de sentarse a horcajadas sobre él. Los ojos claros de Tai se abren ampliamente con sorpresa tan pronto como su cabeza toca la almohada, porque Pit Pat se abalanza sobre él de repente, provocando que suelte el gato en su brazo y que Duer corra para huir instantáneamente de ser aplastado por su novio. Pit Pat, una de las manos gruesas de Pat, retira el cabello que cubre los ojos dulces de Tai con delicadeza,
antes de inclinarse lentamente para besar su frente. Luego sus labios se deslizan hacia la nariz del más pequeño, sigue su camino por su pómulo y baja hasta la punta de su barbilla para finalmente moverse hacia sus labios.